un día festivo. Gracias por la paciencia, pero bueno, en medicina no existe horarios. Pero sí quiero que no se nos atrasen. Yo no sé por qué tuve problemas en abrir la presentación para episiotomía, pero entonces vamos a hacer la otra, que es la de cesárea. Yo dividí el tema un poquitico porque es que a mí me ponen cesárea, episiotomía, episiorrafia el mismo día, y eso es un tema supremamente extenso. Entonces, la importancia del control prenatal, eso entró dentro de la primera charla, y aquí la divido, una que es cesárea y el otro que es episiotomía y episiorrafia. ¿Listo? Y ahí tenemos las tres charlas que tenemos ahorita. Bueno, vamos a compartir. ¿Ven la presentación? Sí, señor doctor. Bueno, muy bien. Sí, doctor. Cesárea. Ese término que ustedes escuchan a diario en una sala de partos o en una sala de ginecología y obstetricia. ¿Cómo definimos la cesárea? La cesárea, muchachos, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué es? Es una laparotomía. Es una laparotomía porque es entrar a la cavidad abdominal con un fin específico, que es extraer un bebé del útero a través de una histerotomía, o sea, laparotomía donde entro a cavidad, pero a la vez hago una histerotomía, abro el útero para extraer al feto. ¿Ok? Entonces, esa es la definición como técnica quirúrgica. Hay muchas historias sobre la cesárea, que quién fue el primero que hizo la cesárea, que cómo la hicieron, que qué pasó, qué tal, que esto, que lo otro. Y aparece la que siempre se habla, que es que se llamó cesárea porque fue la técnica que se utilizó para el nacimiento de Julio César, el emperador Julio César. Pero da la casualidad de que la madre de Julio César murió cuando Julio César tenía 30 años. Entonces se cae de su peso esta consideración porque se entendía que la indicación para una cesárea era salvar el feto a costillas de la vida de la madre. ¿Qué anestesia podría haber? ¿Qué suturas podría haber? ¿Qué técnica quirúrgica podría haber? Entonces, esta teoría ha sido reevaluada por ese factor. Y por eso se hablaba de cesárea, César. Pero pues ahí está la historia para que la sigan ustedes ampliando. Epidemiológicamente, la tasa de cesárea en Colombia pasó, de 24% al 42%, casi que se duplicó del 98 al 2020. Factores, muchos. Uno, cada vez vemos más embarazos complicados. Dos, factor económico. Es muy diferente cuando un médico se dedica a atender un parto, que se demora 4, 5, 6 horas atendiendo un parto, al médico que viene y hace un procedimiento quirúrgico en 1 hora. Tercero, los diagnósticos no acertados. Por ejemplo, la falta de experiencia de las nuevas generaciones de especialistas que consideran que hay una desproporción cefalopélvica donde realmente no la hay. Cuarto, los antecedentes de cesáreas. Si fuimos muy liberales en los diagnósticos anteriores, van a aparecer más números de cesáreas y obviamente más cesáreas repetitivas. Y otros pues, factores como temor a las demandas, porque ustedes saben que cualquier complicación de un parto vaginal siempre termina en una demanda. En el ejercicio particular, la tasa de cesárea está entre el 90 y el 100% según la institución. Yo diría que está en el 100%. Yo trabajo en una clínica de Cúcuta donde opero, que no ni siquiera tiene habilitado la sala de partos, solo para cesáreas, entonces es el 100%. Y la mortalidad materna aproximadamente está entre 20
por cada 1000 nacidos vivos. Ustedes entenderán que es un procedimiento quirúrgico con riesgos como cualquier tipo de cirugía. Causas en el aumento de la cesárea, como ya les dije anteriormente. Entonces, hay factores relacionados con el parto y hay factores relacionados con los médicos. Dentro del parto, lo que habíamos hablado, las cesáreas iterativas. Y más adelante en una diapositiva van a entender qué significa cesárea iterativa. Segundo, la monitorización fetal electrónica continua. Cuando tenemos monitoreos continuos, hay muchos falsos positivos de alteración del bienestar fetal que nos obliga a llevar a una paciente a cesárea y realmente no se encuentra nada. La liberación en el diagnóstico de distocias, lo que les había dicho anteriormente. Muchos médicos hacen diagnósticos de distocias donde realmente no existen. Por ejemplo, una distocia en la dilatación. La paciente hizo una dilatación estacionaria, no dilató más. Y cuando va uno a examinar a la paciente, ni siquiera le hicieron una amniotomía para acelerar el trabajo de parto. Ni siquiera tenía un buen trabajo de parto. Entonces son factores que nosotros tenemos que tener en cuenta. La falta de analgesia peridural, importantísima. Cuando ven ustedes en salas de parto con una paciente con tanto dolor, una paciente con un trabajo de parto bien doloroso y que no podemos darle una analgesia que le ayude en su trabajo de parto. Macrosomía fetal, esos fetos grandes que estamos viendo últimamente, de sobrepeso, diabéticos, eso nos lleva a tener más tasas de cesárea. La instrumentación en el parto. Hay gente que no sabe instrumentar un parto. Yo no soy muy partidario de esas instrumentaciones tan traumáticas, pero hay instrumentaciones muy sencillas con las espátulas de Velasco, que ustedes las van a conocer o si ya las conocieron. Y esas espátulas de Velasco son atraumáticas, pero hay gente que no las sabe utilizar. Entre los factores médicos tenemos temor a las demandas, intereses económicos, conveniencias, porque es que yo trabajo por allá más arriba de la garita y entonces tengo que atender un parto por aquí en la clínica Santana, entonces eso me queda muy lejos, entonces yo prefiero operarla y ni qué pensar en Bogotá que las distancias son tan grandes y los problemas de movilidad son tan grandes. Hay factores maternos. Nosotros vemos cada vez más pacientes mayores con su primer embarazo, más mujeres nulíparas con factores de riesgo, más diabetes, más hipertensión, más condilomatosis, más de todos esos factores que pueden aumentar el riesgo. Regálame un segundito, por favor. Bueno, muy que a mí me pasan un informe todas las mañanas de lo que hay en el hospital, entonces me toca reenviarle todo el grupo para saber qué trabajo tenemos. Bueno, factores fetales, las presentaciones pélvicas, los bajos pesos al nacer, el herpes genital activo, la condilomatosis, el embarazo prolongado, y que hay factores tanto maternos como fetales como médicos. Y todos se unen para aumentar esa tasa de cesáreas. Las indicaciones de la cesárea. Las indicaciones de la cesárea las tenemos que dividir. Si son de origen fetal o ovulares, y estas se pueden considerar si son absolutas o son relativas. Por ejemplo, muchachos,
Yo quiero preguntarles, ¿cuál indicación de cesárea sería absoluta? Presentación Ciencia podálica de pronto. presentación podálica. No, hay podálicos que nacen por vagina. Nosotros sí lo consideramos como absoluta, pero una más absoluta que esa. Una gestación múltiple. Infección. Señor, Que tenga el cordón enrollado en el cuello. no. El 50% de los niños nacen con circular del cordón y ni siquiera se diagnostica. Vamos un poquito más. Metamos esas neuronas. VIH, doctor, o una infección. No. Metamos Y esas la neuronas. paciente presente preeclampsia. No. Un bebé encajado, una distocia muy grave. No. ¿Qué tal si yo les digo a ustedes una situación transversa? ¿Qué posibilidad hay? Ninguna. Está atravesado. Y las relativas, todas las que ustedes quieran. Por ejemplo, una pelvis limítrofe, pero si el bebé es pequeño, tiene posibilidades. ¿Entendido? Sí, señor. Una absoluta, una placenta previa central total. Por ejemplo, indicaciones absolutas son las indicaciones en las cuales la cesárea es el único medio a utilizar para terminar el embarazo y procurar el bienestar del binomio madre e hijo. Una situación transversa, ¿cómo la saco? No hay otra forma. Una placenta previa central total, ¿cómo la saco? No hay otra forma. Me toca por cesárea. Indicaciones relativas son indicaciones en las cuales se puede dar el nacimiento por vía abdominal de forma electiva, dado a que está para cada caso, presenta menor riesgo y mayor beneficio para el binomio madre e hijo que otras alternativas. Por ejemplo, un bebé en trabajo de parto con un sufrimiento fetal, con una paciente que ha tenido 6 hijos, pues se le puede permitir parto vaginal, pero tengo mucho riesgo de comprometer el bienestar y el binomio de la madre y el hijo. Entonces prefiero hacer una cesárea. Entonces es una indicación relativa, pero no absoluta. Aquí están las indicaciones de cesárea. De origen materno absoluta, ya ustedes algunas las dijeron. Obviamente nosotros las tenemos incluidas dentro de las absolutas, pero si analizamos podría haber alguna alternativa. Desproporción cefalopélvica, nada que hacer. Obstrucciones mecánicas de la vagina. Plastia vaginal o del piso pélvico previa, aquellos pacientes que les ha hecho corrección de prolapsos genitales, es una indicación absoluta. El antecedente de una cesárea corporal, recuerden que nosotros hacemos cesáreas segmentarias, ya van a ver cómo es ese tema. La corporal tiene una cicatrización diferente. Cirugía previa sobre el cuerpo uterino, por ejemplo, una miomectomía, sacar miomas. Persistencia de la causa de la cesárea previa, por ejemplo, si la cesárea anterior por presentación podálica y este está podálico, pues es una indicación absoluta. Cesárea previa complicada, por ejemplo, esa cesárea que se operó hace 3 años y se complicó con una endometritis. Ustedes saben que ese útero no se cicatriza bien, o que presentó un absceso pélvico, o que tuvo dehiscencias de suturas. Todos estos son factores que ustedes tienen que tener en cuenta para programar una cesárea. Herpes genital activo, no puede permitir un parto vaginal. Condilomatosis florida obstructiva, esos grandes condilomas que ocupan toda la vagina y no le evitan, no permite que pase el feto a través del canal vaginal. Una cardiopatía materna descompensada, un aneurisma o malformación arteriovenosa cerebral de la mamá diagnosticado,
¿Por qué? Porque en el momento del pujo se nos rompe ese aneurisma. Fístulas urinarias o intestinales operadas. Aquellas fístulas que se corrigieron, que se presentaron después de un parto, pues no le vamos a permitir otra vez parto vaginal para que se me vuelva a producir la fístula. Indicaciones maternas relativas, la preeclampsia y eclampsia. Alguien habló sobre ese tema hace poquito, ahí entre ustedes. El tratamiento definitivo, métanse ustedes aquí en la cabecita, el tratamiento definitivo de una preeclampsia es la terminación del embarazo, pero no necesariamente por cesárea. Si es una gesta 6 y tiene una preeclampsia y está en trabajo de parto y está en 8 centímetros, no, por vía vaginal. Es mucho más fácil. Una o dos cesáreas segmentarias según los protocolos de los servicios o el nivel de atención. Por ejemplo, si yo tuve la primera cesárea por presentación podálica y en este momento tiene buena pelvis y tiene una presentación cefálica, no se está repitiendo la causa. Y si no tuvo complicaciones, no se repiten los antecedentes para pensar en operar nuevamente, ¿sí? Pero ahí es muy claro, miren lo que dice. También mirando el nivel de atención que usted tiene. Yo personalmente, Mario Galvis, ginecólogo de 30 y pico de años de experiencia, no le atiendo un parto vaginal después de una cesárea en un sitio donde yo no tengo un quirófano al lado porque yo no sé en qué momento tengo que pasar la paciente a cirugía. Distocias dinámicas refractarias al manejo médico son relativas. A lo mejor la paciente se dejó de deshidratar, a lo mejor la paciente no se le dieron buenas contracciones, a lo mejor la paciente, muchos factores que usted a lo mejor médicamente no manejó bien durante el trabajo de parto y terminó haciendo una distocia. Un cervix inmaduro que no respondió al esquema de maduración pulmonar. Usted trató de inducir a una paciente y no pudo. ¿Por qué? Porque no, los mecanismos que usted utilizó para madurar ese cervix no le dieron buenos resultados. Embarazo prolongado. El embarazo prolongado, si tiene condiciones para parto normal, está permitido el parto normal. Indicaciones de cesáreas de origen fetal. Feto en situación transversa. Ya se los había puesto de ejemplo. Feto en presentación podálica. Feto en variedad de frente. O sea, en lugar de entrar con el occipucio, entra con la frente. O sea, está deflejado el bebé y eso no le permite parto vaginal. Embarazos múltiples. Normalmente le hacemos cesáreas. Peso fetal menor de 1000 y 1500. Sufrimiento fetal agudo en el primer periodo del trabajo de parto. O sea, aquel que está muy lejos del momento del expulsivo, no le vamos a dar chance de que haga un trabajo de parto tan prolongado y ese sufrimiento fetal se nos empeore. Mascrosomía fetal mayor de 4500. Esos fetos más grandes de 4500 gramos. Las indicaciones de cesáreas relativas, dependiendo de los bebés. Anomalías congénitas, por ejemplo, esos bebés que tienen un mielomeningocele, aquellos bebés que tienen unas hidrocefalias grandes. Restricción de crecimiento intrauterino. ¿Por qué la restricción? Porque normalmente cuando hay restricción de crecimiento intrauterino, lo que tiene la paciente es una alteración en la placenta. Y al tener una alteración de la placenta, pues muy seguramente esta no va a ser óptima para todo el trabajo de parto. Peso fetal menor de 1000 gramos, dependiendo de la sobrevida de las UCIs. ¿A qué se refiere ese término? Ustedes, ginecólogos que van a ser próximos, donde vayan a atender un parto, pregunten, bueno, y aquí sacamos bebés a partir de qué peso en adelante. No, que aquí sacamos bebés por encima de los 800 gramos y los sacamos adelante. Hay que operar esos bebés. No, que aquí los sacamos de 1500. Ahí uno mira la probabilidad de un parto en un bebé muy pequeño. Hay otras indicaciones de origen ovulares. Entonces, las absolutas, el desprendimiento de la prematura de la placenta normoinserta, eso se llama abruxio de placenta, que desprende la placenta que está normalmente insertada por un hematoma que se produce por detrás de la placenta.
placenta previa oclusiva total, lo que habíamos hablado inicialmente, un prolapso de cordón con feto vivo. Si el feto está vivo, no le da chance de venirse por una vía vaginal, pero si el feto está muerto, no, dele parto vaginal. Y estos prolapsos de cordón se producen cuando presenta una ruptura de membranas. Por eso cuando los muchachos van a hacer amniotomía es tan importante que un médico experto esté al lado de ustedes, porque es que romper las membranas es muy fácil, pero muchas veces puede producir un prolapso de cordón. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Oligoamnio severo puede ser una indicación absoluta. Y las relativas, placentas previas oclusivas parciales, no son totales, ruptura prematura de membrana con infección ovular, polidramnio severo. Alguno de ustedes habló sobre la infección, ruptura prematura de membranas. Si ustedes se meten en el cuento, es preferible, un parto normal con infección ovular. ¿Por qué razón? Porque si yo le hago una cesárea, contamino toda la cavidad abdominal. Yo lo que necesito es evitar ese riesgo. Entonces, si usted tiene una ruptura prolongada de membranas, con una infección determinada intramniótica, pero el feto no tiene sufrimiento, dele vía vaginal. Si el tamaño del bebé es adecuado, si está en buenas condiciones y si tiene una pelvis adecuada. Es mejor manejar todo externamente y no complicar con una contaminación de la cavidad abdominal. ¿Y qué tipos de cesárea? ¿Cómo se clasifican de acuerdo a los antecedentes de cesárea? La primera es obviamente la que se produce por primera vez. La iterativa corresponde al antecedente de 2 cesáreas anteriores, o sea, hay la primera, la segunda sería una placenta previa, ahí está escrita en la tercera, en la definición de la diapositiva. Entonces, la primera, está la previa y está la iterativa. O sea, vendría a ser la tercera cesárea, sería la iterativa 1. ¿Ok, muchachos? Según las indicaciones, pueden ser urgentes y pueden ser electivas. Ustedes entenderán el criterio de urgencia y el criterio de electividad. Pero todo lo que es programado es mucho más fácil que la urgencia. Usted sabe que una cesárea urgente implica mayores riesgos, más afanes, más rápido, puede haber más problemas anestésicos, normalmente hay más compromiso del feto o hay más compromiso de la madre. En cuanto al tipo de incisiones, entonces puede haber incisiones de fan steel, que ustedes conocen que es la incisión estética en la parte inferior, y la incisión mediana. ¿Qué características tiene el fan steel? Ahí están. Es una incisión transversal que normalmente uno las hace más arriba, otros las hacemos más arribita, a 2 dedos por encima de la sínfisis del pubis, con una ligera curvatura hacia arriba, o sea, con una concavidad hacia abajo. La medida es relativa, 10 centímetros, 15 centímetros, y eso está ajustado al tamaño del bebé. Quiero hacer una aclaración. Entre más estéticos sean ustedes en esa incisión y en esa sutura de esa piel, van a tener mejores resultados. Yo lo único que no suelto en una cirugía es la cicatriz, es la piel. Porque eso es como si usted hiciera un cuadro y la firmara otro. Por dentro puede tener, mejor dicho, la cicatrización más pésima del mundo, pero si la paciente le queda la piel, queda feliz de su procedimiento quirúrgico. Lo ideal es que todo cicatrice adecuadamente. Es la más segura de las incisiones ginecológicas. Si ustedes se meten en la cabecita y se meten un poquito en los planos profundos o ven un video más adelante, es la que menos riesgo tiene de una herniación o una lesión de la fascia
o una eventración, porque la posición del músculo y la posición de las estructuras que usted va incidiendo plano por plano le produce mayor protección para evitar una eventración. Y obviamente los mejores resultados estéticos. Incisiones, ahí la ven, ahí está la de Fan Steel. Realmente después de la de la piel y después de la incisión de la fascia, todos los planos para incisión de Fan Steel son igualitos a los de la cicatriz mediana. Entonces lo que usted tiene que abrir es abrir el Fan Steel, pero por dentro en la fascia tiene que ir buscando espacio para que pueda tener un mayor campo quirúrgico. Ahí está el Fan Steel, está ingresando, entra, y la de abajo está la mediana, donde ya la incisión de la fascia es totalmente perpendicular a los rectos del abdomen, y por eso esta tiene mayor posibilidades de hernias y de eventraciones. Esta siempre la presento para decirle, si usted tiene problema en la extracción, no tenga temor en cortar los músculos rectos, que después los repara. Busque campo para que el bebé sufra menos en la extracción. Lo importante es que usted vuelva a repararlo posteriormente. De las incisiones medianas, tenemos que decir que es la menos hemorrágica, permite un abordaje rápido, aunque eso es relativo, ya cuando uno tiene mucha experiencia, pues el abordaje es igual. Permite una exposición excelente, una lesión nerviosa mínima. Muchas de las pacientes que se hacen Fan Steel con los días de la cirugía le refieren a uno dolores en los ángulos donde hace uno los nudos de la sutura, porque ahí pasa un nervio que es el genitocrural y a veces queda atrapado. Y esa sensación puede ser de una sensación quemante. Eso es muy fácil de resolver, eso lo resolvemos con una infiltracióncita de algún anestésico, eso no tiene mayor problema, pero sí se puede referir mayor dolor en ese tipo de incisiones en las partes laterales por compromiso de alguna fibra nerviosa que uno pueda estar atrapando. Es más frecuente la dehiscencia y las eventraciones, y la infección es más frecuente de la herida quirúrgica. Normalmente uno ve muy rara vez que se le infecta a uno un Fan Steel, y sí una incisión mediana. Fíjate que la incisión mediana incide la piel, incide el tejido cerebral subcutáneo, incide la fascia y entra y encuentra los rectos del abdomen. Y en cuanto a la histerotomía, estas son las tres posibilidades de incisión. Recuerden que iniciamos la conferencia diciendo que la cesárea era una laparotomía con una histerotomía. La primera incisión es una incisión clásica, una incisión corporal. Esta se puede utilizar para ciertos casos. Por ejemplo, si yo voy a ingresar a nivel del segmento y yo tengo un gran mioma uterino o está llena de varices a ese nivel, yo prefiero irme en una corporal. Pero recuerden que las cicatrizaciones de esta corporal es mucho más, yo no estoy hablando de piel, estoy hablando de útero. Esta cicatrización es muy defectuosa y puede tener complicaciones para el próximo embarazo. Por eso una incisión corporal implica que la siguiente parto tiene que ser por cesárea. La segunda que ustedes ven es la tipo Kern, que es a nivel del segmento uterino. ¿Por qué la hacemos a nivel del segmento uterino? Porque es el sitio más delgado del útero para entrar a operar. Entonces es el sitio que menos sangra. Porque es el sitio donde está la estructura más grande que presenta el embarazo. Entonces está la cabecita o está la colita, en la gran mayoría de los casos. Y la otra que es la tipo Beck, que es una corporal, pero a nivel del segmento uterino. Ahí uno puede mezclar. Entonces, si ustedes fíjense en las tres posiciones, uno puede hacer una T invertida, que es la combinación de la Kerr con la Beck, ¿sí? O puede hacer una Kerr, que es la segmentaria, en forma de U o en forma de J, buscando mayor amplitud, sobre todo en aquellos casos, por ejemplo, donde hay una gran hidrocefalia, y esa gran hidrocefalia no me permite la salida con facilidad,
y llegue a producir un desgarro tan grande con compromiso de las uterinas. Entonces aquí están de las técnicas de la histerotomía. Las incisiones segmentarias, ¿sí?, transversales, y las incisiones verticales del útero. Ahí están las diferencias. Si me voy a la segmentaria, tengo menos riesgo de ruptura en embarazos posteriores. Es un sitio que cicatriza muy bien. Es de sencilla realización y sencilla sutura. Hay poca pérdida sanguínea. Y esta tiene como problema que hay dificultad para la ampliación de la misma. Mientras que la vertical es útil cuando el segmento inferior no es suficiente para la extracción fetal. Se disminuye el riesgo de prolongación lateral, o sea, de compromiso de alguna lesión de las uterinas. Presencia de miomas en el segmento inferior, adherencias en el segmento inferior, incisión de la placenta en forma baja. ¿Qué importancia tiene? Por ejemplo, si yo voy a entrar y tengo un gran acretismo placentario, y ese acretismo placentario va a terminar con ya entenderán que es un acretismo placentario, y tengo que sacar ese útero, entonces yo saco el bebé por una incisión corporal y posteriormente cierro la incisión corporal y saco el útero sin comprometer el segmento, que me puede producir grandes desgarros y perder los planos para la cirugía. Cuando colocan la anestesia, siempre se recomienda dejar 30 grados hacia la izquierda del bebé, porque ustedes entenderán que la cava va por el lado derecho y si el útero lo comprime, tengo problemas de retorno venoso y la paciente tiende a hacer hipotensiones con el compromiso del feto. Entonces se recomienda desplazar la barriguita hacia el lado izquierdo de la madre. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues ustedes verán muchas cesáreas, ustedes verán muchos videos, ¿sí? Pero básicamente los planos que les quiero mostrar son estos. ¿Cómo preparo yo una paciente para la cirugía? Pues primero la explicación a la paciente y a los familiares de las indicaciones que tienen para operar. Segundo, la firma del consentimiento informado. Tercero, el turno quirúrgico. Cuarto, la hidratación previa. Quinto, garantizar el equipo médico quirúrgico completo, que estemos todos completos. Hacer el protocolo de cirugía segura, presentándole a la paciente, estando todos preparados, cirujano, ayudante, anestesiólogo, pediatra, circulante, instrumentadora. Todos presentes antes de iniciar el proceso de anestesia. Solicitud de los requerimientos adicionales para la cirugía. Doctor, necesito sangre, tráigame la sangre y téngamela ya en la sala. Y señorita instrumentadora, necesito una pinza así porque voy a hacer adicionalmente tal cosa. Señorita, necesito tales suturas porque voy a hacer algo más que estaba en la programación. Todo eso tiene que estar antes de la cirugía. Volvemos a la lista de chequeo. Nosotros tenemos que tener una lista de chequeo antes de la cirugía y no empezamos hasta que todo esté completo, excepto si es una cirugía de extrema urgencia. Volvemos al cuento del piloto. El piloto tiene una lista de chequeo y él no sale si todo está perfectamente. ¿Por qué razón? Porque él no es tan bobito que se va a caer en el avión con todos los pasajeros. Él quiere ir seguro también. Y a veces los cirujanos empezamos cirugía sin tener todo y esto puede complicar no solo a la paciente, sino a su bebé y también al médico. Preparación: el lavado del abdomen, la evacuación de la vejiga con una sonda vesical, la colocación de los campos quirúrgicos, podemos colocar un protector de la mucosa gástrica, un antiemético en los casos que tengamos riesgo o estómago vacío y tengamos que operar de urgencia, y los antibióticos profilácticos. Por ejemplo, yo utilizo 2 horas antes de la cirugía el antibiótico, durante el acto quirúrgico y otra dosis posterior a la cirugía. Pero hay muchos esquemas que nosotros podemos revisar. Incisión de Fanestil de la piel. Ahí ya vemos tejido celular subcutáneo y fascia. En el fondo vemos el músculo. Aquí ya vemos todo el músculo expuesto con los rectos abdominales y la línea media para ingresar.
ingresamos por el peritoneo de la línea media del abdomen, ya estamos en una laparotomía, ya entramos a cavidad, colocamos una valva en la parte inferior para el segmento uterino, hacemos la histerotomía. Hay muchas formas de hacer histerotomías, por ejemplo, hay gente que la hace con los dedos, otros la hacen con las tijeras, yo lo hago con bisturí para que quede más nítido los bordes. Realizo la histerotomía, abro la histerotomía, fíjense que es una incisión de más o menos unos 10 a 15 centímetros, ya veo la parte del feto, es un feto en presentación podálica, ahí lo alcanzan a ver al fondo, extraigo el feto. Recuerden, la cesárea más difícil en cuanto a la presentación del feto es la situación transversa con dorso inferior. Los transversos tenemos que sacarlos de forma podálica, pero cuando usted se le presente en la espalda, usted tiene que empezar a buscar la colita del feto. Mientras cuando es presentación podálica, franca de nalgas, uno busca la colita o busca las piernitas para su extracción. Ustedes entenderán que en una situación transversa, rotar el feto es más difícil, rotarlo hacia la cabeza porque es la estructura de mayor tamaño y la estructura más dura que ustedes tienen que rotar. Ahora, la situación transversa con dorso superior, o sea que la espalda va arriba, cuando usted abre encuentra las piernitas abajo, pero cuando es con dorso inferior es mucho más difícil. Aquí extraen el feto, hay muchas formas de extraerlo. Después el alumbramiento, buscar que la cavidad quede absolutamente vacía. Y posteriormente, revisión, que no haya quedado absolutamente nada en su cavidad, extracción de coágulos, extracción de restos placentarios, y empieza el proceso de la histerorrafia. La histerorrafia tiene muchas formas de hacerla. Por ejemplo, continua cruzada con una sola sutura. 2 suturas, continua cruzada y posteriormente invaginante. Puntos separados. Entonces, hay muchas formas que uno puede cerrar el útero. Lo importante es que el sitio del segmento que usted suturó quede bien vascularizado, porque ustedes saben que los tejidos que quedan bien vascularizados son aquellos que cicatrizan mucho mejor. Ahí está la histerorrafia, ustedes van a ver muchos videos, lo van a ver en el hospital. Ya cerré el útero, cierro el peritoneo visceral, cierro el peritoneo parietal, afronto los músculos, cierro el tejido cerebral subcutáneo, cierro fascia y cierro la piel, que es la parte más importante desde el punto de vista estético. Hay complicaciones, obviamente es una cirugía común y corriente, como todas las cirugías tienen complicaciones. Intraoperatorias, los desgarros uterinos, las lesiones vasculares, las lesiones vesicales, la lesión ureteral, la lesión intestinal, la atonía uterina. Las posoperatorias, las endometritis o las dehiscencias de las suturas. Tener muy en cuenta que ustedes van a ver este tipo de complicaciones. Ustedes lo van a mirar en los consentimientos informados que tenemos, revísenlo para que vean que todos están contemplados. Tener todo el instrumental completo, ahí está el listado de lo que necesitan ustedes para una cirugía de este tipo. Y finalmente, lo importante es el bienestar madre e hijo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, ¿hay alguna como indicación o problema que se pueda presentar en una mujer que tenga varias cesáreas en la pared abdominal? ¿Hay alguna? No te entendí la pregunta. O sea, una mujer que tenga varias cesáreas puede presentar algún problema en la pared abdominal. Sí, claro, claro. Usted entiende que el mayor problema de la pared abdominal es la fibrosis, ¿sí? Entonces pueden ser tejidos muy fibróticos, muy comprometidos, como tejidos muy débiles que terminan haciendo hernias o eventraciones. Entonces la pared abdominal puede estar muy comprometida. A mayor número de cirugías, no solo cesáreas, sino cualquier tipo de cirugía, más injuria de la fascia y más probabilidad de que la cicatrización sea más defectuosa. Ustedes entenderán que después de suturar varias veces la fascia,
la circulación de la fascia no va a ser la mejor para una buena cicatrización. La pared abdominal debe manejarse en todos los planos para que tenga una mejor cicatrización. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, usted nos hablaba sobre que antes de la cesárea, en la cesárea y después de la cesárea, le prefería colocar antibiótico a la paciente. En esos casos, ¿qué tipo de antibiótico utiliza? Mira, esa pregunta es muy interesante. Uno a veces toma por rutina tal antibiótico. Entonces yo opero en el hospital y le pongo el antibiótico, opero en la Santana y le coloco ese antibiótico, y opero en la Norte y le coloco ese antibiótico. Nosotros tenemos que apoyarnos un poquito en los servicios de infectología de cada una de las clínicas. Ustedes saben que todas las clínicas tienen gérmenes, y gérmenes huéspedes. Entonces, por ejemplo, hay estudios en la Clínica Norte que nos indican que la ampicilina sulbactam no es el antibiótico adecuado para las pacientes de la cesárea, porque allá hay cepas que no les sirve el ampicilina sulbactam. Usted va a la clínica San José y le dice, no, aquí hay tal cepa, no le sirve tal. Entonces uno se basa en eso. Por ejemplo, en el embarazo utilizamos una cefalosporina de primera generación, como dosis. Yo estoy utilizando en este momento la cefazolina. La cefazolina 2 gramos antes, 2 gramos intraoperatorios y 2 gramos posoperatorios. En el hospital también puedo utilizar la ampicilina sulbactam. Para allá sí puedo utilizarlo. En la Norte me gusta la cefazolina. Yo a la San José casi no voy. Y en la Santana utilizo la cefalosporina también de primera generación. Gracias, doctor. Ahora, si la paciente usted le va a colocar ampicilina sulbactam y es alérgica a la ampicilina, pues busque otra que no tenga componentes relacionados con la ampicilina. Entonces puede utilizar clindamicina o puede utilizar gentamicina. Ahí va buscando también el antibiótico. Por eso es importantísimo también hacer tan buenas historias clínicas como les dije el otro día. Ayer me acompañaron 4 muchachos de ustedes y vieron cómo hacemos las historias muy completas. Incluso les di la lista de las cosas que deben preguntar y cómo deben manejar la historia clínica para que tengan toda la información requerida. Se la pueden pasar ustedes unos a otros. Los que vayan conmigo pues van recibiendo esa información. ¿Alguna pregunta? Bueno, Doctor, muchachos. esto, Sí, señor, sí. y más o menos, ¿cómo es el tamaño de la incisión o de dónde a dónde más o menos se toma para realizar? 2 centímetros. Yo siempre mido 2 deditos por encima de la sínfisis del pubis. Ahí trazo el punto medio guiado por la vagina, ¿sí? Guiado por la vagina. Y normalmente hago 5 centímetros para cada lado. Obviamente, si el bebé es muy grande, pues tengo que ampliar un poquito. Pero normalmente yo lo hago de 10 centímetros. Bueno, muchachos, les deseo un feliz 20 de julio. La patria hay que defenderla. Es lo más preciado. Vivimos en un país relativamente con muchas dificultades, pero relativamente tenemos todo para crecer. Ustedes son el futuro de la medicina, muchachos. Ya nosotros, dentro de poquito, estamos de salida. Ustedes son el futuro. Sean los mejores médicos, sean los más expertos, sean los más juiciosos, sean los más estudiosos. Entonces, les agradezco la paciencia del día de hoy. Yo cuadro con el compañero la siguiente conferencia, que es la episiotomía. Quedé preocupado porque no la encontré. Entonces, ya me pongo a revisar ese tema, ¿vale? Gracias, doctor. Listo, doctor. Gracias. Listo, doctor, Por muchas ejemplo, gracias. ¿alguno Gracias, tiene que ir doctor. al hospital hoy? ¿Alguno va al hospital hoy? Al Al parecer no. parecer no. Bueno, yo voy a estar allá en el 5º piso. Entonces, el mejor plan ahorita, ya ustedes terminaron clase,
se preparan un buen desayuno y bueno, descansen un ratico. Gracias, doctor. Gracias, Que esté doctor. muy bien. Chao, muchachos. Feliz Gracias, día. doctor. Feliz día.